empezar, abriendo tus alas a un nuevo futuro y vuelas soñando un mundo mejor. Hay esperanza si miras arriba con Dios de tu lado. No hay por qué dudar. ¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Gracias por estar con nosotros en un programa más de Guanacaste Positivo, el programa que pretende levantar su espíritu emprendedor, pero hoy queremos dar un mayor valor a nuestro programa, y no hoy, sino a partir de este espacio. Y bueno, precisamente con ese objetivo se ha sumado al equipo de Guanacaste Positivo Daniel Coto, un compañero que nos viene a aportar muchísimo, porque justamente hemos decidido dar un giro al contenido de este programa que busca aportarle a todas las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia información importante que les ayude a salir adelante, que les ayude a tener mejores opciones en el mercado, mejores alternativas, y para eso Daniel, quien es una persona con muchísima experiencia en el campo empresarial, nos va a estar acompañando a partir de este programa y de aquí en adelante para apoyarnos en este objetivo, en esta nueva meta que nos hemos trazado desde Guanacaste Positivo. Te doy la bienvenida, Daniel, de verdad que para mí es un gusto que puedas estar con nosotros a partir de este programa y ahora en adelante, y estoy segura que esto va a ser de muchísimo provecho para todas las pymes que nos ven, para todos aquellos emprendedores que quieren ir sumándole a sus proyectos y que quieren aprender sobre todo. Así que bienvenido y gracias por estar en Guanacaste Positivo, tu casa. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca, por darme esa gran oportunidad. Y pues aquí venimos a poner un poquito de conocimiento y sobre todo ganas, porque siento que estamos en una región que tiene un futuro envidiable, un futuro prometedor, y ocupamos muchas Rebecas y muchas personas que quieran sacar adelante esto, y lo quisiera ver no como un programa, sino que lo sueño como un movimiento, ¿verdad?, donde mucha gente se nos quiere unir para dar ese cambio que todos estamos esperando en la región. Yo creo que tal vez como para recapitular un poco, Guanacaste Positivo ha sido un programa en el que hemos procurado ofrecerle a la gente historias, ejemplos de lucha, ejemplos de emprendedores que han venido acá, que nos han contado su historia, que nos han enseñado un poco la receta que utilizaron para poder salir adelante, pero creo que nos quedamos ahí un poco pegados, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que habláramos un poco de toda esa visión que podríamos darle a todos estos pymes, a todos estos emprendedores, para que puedan ir creciendo y no se queden tan pequeñitos, sino que puedan pensar en algo más grande. Exactamente, Rebeca, porque lo que yo sí siento es que el pyme, el emprendedor, es ese ente que está ahí luchando, está en un entorno, ¿verdad?, está en un ecosistema, y nosotros tenemos que empezar a desgranar ese entorno y empezar a hablar con los diferentes actores de ese entorno para ver cómo no solamente va luchando una persona, sino cómo vamos buscando ese encadenamiento para que entre todos vayamos sacando a la región adelante. Entonces es aquí donde nos damos cuenta que es el pyme, pero además el pyme ocupa ayuda de bancos, ocupa ayuda de empresas que le den sistemas de satelitales o sistemas de comunicación, tenemos obviamente gobiernos locales, tenemos obviamente políticas nacionales, tenemos que ver el tema de infraestructura en la zona, y bueno, entonces sí, aquí hay una cadena de nuevos entes que nos van a ayudar a salir con este pyme, y cuidado no, el pyme y también la empresa ya consolidada, que hay muchas en Guanacaste, o nuevas empresas que vienen para acá. Claro. Hay una cosa que yo quisiera y no quiero dejar pasar por alto hoy, y es que Daniel tiene una visión realmente linda del futuro de Guanacaste, y es que nosotros hemos enfocado que, bueno, Guanacaste obviamente es uno de los destinos, si no el más importante en materia turística, ¿verdad? Pero Daniel va más allá con una visión, y no es una visión antojadiza, sino que
que realmente él está convencido en que Guanacaste se puede llegar a convertir en un corto o mediano plazo en el polo económico más importante del país. ¿Por qué, Daniel? Bueno, tiene condiciones naturales para que se convierta en el segundo o en el primer polo económico. No quisiera todavía decir que va a ser el primer polo económico, pero sí me atrevería a pensar que muy pronto Guanacaste se convierte en el segundo polo económico. Y eso lo digo porque no es que a Daniel se le ocurre, no, simplemente porque llevo 13 años de estar en la zona, creo mucho en Guanacaste, de hecho que vivo en Guanacaste y he escuchado a la gente de Guanacaste. Y cuando uno empieza a hablar con diferentes empresarios, todos hablan de lo mismo, todo el potencial que hay acá. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos hace falta para creérnosla y qué nos hace falta para llegar a ser el segundo polo económico de este país? Ahora, cuando te dije que tiene las condiciones, las tiene. ¿Por qué? Vamos a decir 4 cosas muy importantes. Para mí el ancla más importante es el aeropuerto. Hay 2 aeropuertos en este país, en San José y Guanacaste. Ahora, tenemos infraestructura vial, o se está construyendo la infraestructura vial para llegar al puerto, Caldera, en menos de 2 horas. El otro tema que me parece muy importante, que lo hablan no solamente en Guanacaste ni en Costa Rica, es el mundo, es el tema de todas las energías limpias. Claro. Y aquí las tenemos, gracias a Dios. Geotérmica, hídrica, eólica, si querés, los mares nos pueden dar también energía, ¿verdad? Y la solar, o sea, ese es otro tema que cabe. También tenemos toda la extensión geográfica para crecer, que ya en zonas de gran área metropolitana realmente no están las condiciones para seguir creciendo. Aquí es al revés, aquí tenemos todo para crecer. Entonces, eso lo tenemos ya, no hay que ir a comprar tierras ni mucho más, eso existe en Guanacaste. Faltan algunos elementos, eso es lo que vamos a empezar a investigar y a encontrar para que se dé ese objetivo que hemos estado hablando. Bueno, y por supuesto que sobre la base de este pensamiento, de esta idea, nosotros queremos pues acompañar a la provincia, ser parte de ese cambio y aportar conocimiento, aportar valor a todo este proceso en el que nosotros, por supuesto, queremos participar de forma activa. Así que Daniel y su servidora estaremos a partir de este momento en Guanacaste Positivo tratando de llevarles a ustedes información valiosa, información que sea de muchísima utilidad para el mejoramiento y el desarrollo de todas esas empresas que sin lugar a duda hoy ocupan un espacio muy importante en economías informales y en economías formales también, pero que sabemos que son actores claves en el futuro económico de nuestra provincia. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al regresar tendremos como invitado al gerente del Banco Popular de la ciudad de Liberia, quien va a estar conversando con nosotros sobre un tema de muchísima importancia, tiene que ver con las finanzas sanas. Ahora, en esta época en la que obviamente los recursos son más limitados que antes y las necesidades crecen de manera importante. Así que vamos a conversar con don Francisco después de la pausa. Y le damos la bienvenida a el gerente del Banco de la sucursal de Liberia, a don Francisco Jiménez. Muchas gracias por acompañarnos, don Francisco. Buenos días, con mucho gusto y agradecido de estar por aquí hoy con ustedes. Excelente. Venimos a hablar sobre banca de desarrollo, ¿correcto? Efectivamente, ese fue el tema que me anunciaron y con mucho gusto, para eso estoy aquí. Vamos a empezar por el principio y en palabras muy simples, ¿cómo le podemos describir a todas las personas que nos ven en la región de Guanacaste qué es banca para el desarrollo? Bueno, vamos a ver. Los intermediarios financieros que somos los bancos, somos el medio que en una economía como la que tenemos distribuye recursos, ¿verdad? Ayuda
es el mecanismo por el que se distribuye recursos a los entes productivos. Cuando decimos banca para el desarrollo, entonces nos referimos a este mecanismo usado por los bancos dirigiendo recursos a la parte productiva del país, a los que emprenden, a los que toman decisiones para transformar, para hacer y para producir. Y en ese proceso pues están todas las externalidades de generación de empleo, bienestar, desarrollo de infraestructura y bienestar en general. ¿Qué porcentaje de esos recursos que destina el Banco Popular va para banca de desarrollo? Sí, vamos a ver, en este momento el monto exacto no lo manejo, pero sí le puedo decir que es parte de nuestra razón de ser, el Banco Popular y Desarrollo Comunal, ¿verdad? Es una parte importante, de hecho, que parte de nuestras utilidades se reserva para fondos de avales y participamos con estos mecanismos para favorecer y para propiciar desarrollos. Digamos, es una parte importante dentro de nuestra estructura administrativa también. Tenemos áreas especializadas en esto que tiene que ver con el desarrollo y con emprendimientos. Ok, en porcentaje tampoco lo tenemos tan claro, pero eso lo podemos después traer. Absolutamente. Pero la pregunta es entonces en este sentido, en Guanacaste, ¿qué sectores ustedes ven con mejores ojos para lo que es banca del desarrollo? Vamos a ver, aquí cuando pensamos en sectores, podría, definitivamente que es una manera de acercarse al asunto, a pensar en el sector turismo, en el sector ganadero, en el sector de agroindustria, pero de alguna manera esa tipificación de un sector en particular, vamos a ver, menoscabaría o le restaría posibilidades a emprendimientos y a cuestiones novedosas. Nosotros impulsamos o estamos a la par de cualquier modelo, cualquier idea de negocio que resulte productiva y que resulte viable, ¿verdad? Claro que desde la perspectiva macro, pues se puede hablar de esos grandes sectores tradicionales, entonces tenemos lecheros, ganaderos, turismo y agroindustria. Pero podría ser, por ejemplo, aquí tenemos financiamientos de emprendedurismos tecnológicos, que no es un sector muy visible en esta economía todavía tradicional, si hablamos de sectores. Tenemos emprendedurismos tecnológicos importantes que van haciendo y que se van abriendo espacio en este nuevo mundo, en esta nueva forma de hacer y de crecer la economía. Llegando a ese punto, una palabra clave que acabas de decir es viabilidad. ¿Qué requisitos son los mínimos que ustedes piden para que un proyecto de estos llegue al escritorio y lo puedan ustedes revisar, estudiar? Porque la verdad, y revisando las redes, cuando hablamos de que íbamos a ver hoy este tema, mucha gente decía, realmente hay banca para desarrollo en Costa Rica. Entonces tal vez la gente cree que llegando con una idea todavía no es factible esa idea. Entonces, ¿qué es lo que le podemos decir a la gente? ¿Cómo podemos decirle a la gente, educar a la gente para decir, este proyecto ya es un proyecto que nosotros podemos estudiar y ver si existe esa viabilidad? Vamos a ver, esto podría reducirse a cuestiones muy elementales. Cuando hablamos de viabilidad, es un proyecto que económicamente se sostenga, ¿verdad? Que sea viable desde la perspectiva del rendimiento, que es al final de cuentas lo que cuenta, valga la redundancia, para que se mantenga en el tiempo. Pero sería una reducción en excesivo simplista. Hay mucho más detrás de esto. Tanto que cada caso es, cada idea, cada emprendimiento, cada proyecto productivo es un mundo en sí que hay que analizar detenidamente. Yo le podría hablar de generalidades, vamos a ver, de cuestiones que podrían complicar que una idea se materialice. Por ejemplo,
la informalidad con la que muchas veces llevan la cuenta de los ingresos y de los gastos algunos emprendedores o algunas de estas actividades que comienzan muchas veces siendo una gestión por autoempleo y que comienzan a crecer, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, a partir de la empiria, llega un momento en que no es suficiente eso y para seguir creciendo hay que evolucionar, digamos, en situaciones de registro, de control. Entonces, ahí hay alguna deficiencia, ahí hay acompañamiento del banco para esos emprendedurismos que están en esa etapa. Podría ser desde la pura idea hasta negocios ya con más trayectoria o más formados. Entonces, cada caso es un caso, hay que analizarlo y hay que sentarse. Entonces, generalidades, bueno, sí, podremos encontrar eso que le estoy diciendo, alguna dificultad en dar el salto, en pasar de la informalidad a lo más formal, porque el negocio está bien como idea, pero hay que demostrar que funciona y cuál es la ventaja y la experiencia que se tiene para seguir, para estar, para mantenerse, para poder hacerle frente a una obligación económica, financiera, como podría ser un crédito. Esa es una particularidad. Después están otras particularidades, como por ejemplo que no todo el que tiene una idea productiva o el que tiene un emprendimiento que ya está siendo productivo, pues tiene garantías suficientes, por ejemplo, para ofrecer, en el caso de requerir un financiamiento. Para eso el sistema, y cuando usted hablaba y decía, bueno, hay banca para el desarrollo, bueno, en el banco, en la parte tradicional de los bancos, las garantías que se ofrecen cuando se pide recursos es siempre una realidad y muchas veces un obstáculo para. Este sistema de banca para el desarrollo del que el banco es parte, cuenta con mecanismos para apoyar y para viabilizar proyectos si la necesidad es esa. Están los fondos de avales, igual hay 3 al menos fondos de avales, igual aplican en diferentes condiciones y en diferentes situaciones que hay que analizar de cada cliente. Entonces el mensaje sería, acérquese a conversar con el banco, eso es gratis. Estamos ahí con mucho gusto para servirles y por ahí ese es el primer paso. El camino más largo se inicia con el primer paso, dice por ahí la sabiduría popular. Y el primer paso es, bueno, acercarse al banco, visibilizarse y contar con que estamos ahí, estamos para servirles y que llegar a que nosotros conozcamos su historia, conozcamos su situación, es el paso en la dirección correcta y es como se comienza. Eso me encanta, eso me queda claro. Entonces significa que cualquier persona con una buena idea, que le vea viabilidad, aunque no tenga esa garantía real, que es lo que muchas veces no existe, puede llegar al banco, tocar la puerta y ustedes lo van a guiar o inclusive lo van a educar o lo van a llevar donde ustedes necesiten para ya realmente ver el aval por parte de ustedes. Sí, es una posibilidad cierta que se requiere análisis de los casos, pero lo importante es que se sepa que existe, ¿verdad? Y en esto, estos medios, estas formas de hacer llegar esta información, pues son un mecanismo idóneo, ¿verdad? Es un mecanismo idóneo porque la información es un activo y tenerlo ya es ventaja. Excelente. ¿Hay algunos otros beneficios, aparte de este gran beneficio que es abrir la puerta y escuchar a un cliente? Por ejemplo, ¿hay beneficios de plazos sin interés o el interés para este tipo de banca de desarrollo es un poco más cómodo que un préstamo común y corriente? ¿Qué otros beneficios tiene banca para desarrollo? O al revés, es más riesgoso, entonces no hay un tema de beneficios en tasas de interés. No sé, ¿qué otros beneficios podemos encontrar para que la gente se anime? Lo que yo quisiera es que de aquí salgan hoy muchas personas pensando que hay una oportunidad real y lo está dando el Banco Popular. Claro, siempre que se considera la posibilidad de un crédito, la tasa de interés es una consulta frecuente
¿Hay tasas de interés diferentes? Sí, sí hay tasas diferentes. En el banco y en la economía en general, los planes de inversión, en la industria en general, los planes de inversión asociados al nivel de riesgo tienen que ver con las tasas de interés. Sí hay tasas de interés diferentes, sí hay plazos, la cuota, el repago de un crédito, depende pues obviamente de 3 variables, que es el monto del crédito, la tasa y el plazo, y una combinación de esas variables favorable hace que lo que se tenga que pagar por mes sea más o menos significativo. Sí hay tasas de interés diferentes, sí hay plazos diferentes. Y en esta coyuntura económica que estamos viviendo, y siempre, pero en esta en particular, sí hay como dos actores en esto. Está el que está por echarse al agua, si se quiere usar ese término, ¿verdad?, con algún emprendimiento, o el que quiere crecer, y también está, para esos estamos también, y también está los que ya están y estamos, producto de todo lo que está pasando en la economía, con algún problema de liquidez, con algún problema para hacerle frente a las obligaciones que ya tienen, y para esos clientes también estamos. Es muy importante también que hoy lo que nos escuchen sepan que en el banco tenemos opciones y que lo primero que hay que hacer, lo principal es que nos hablemos. Tenemos posibilidades, hablar aquí de casos particulares o de políticas particulares, tal vez sería un despropósito, porque hay que escuchar el caso de cada quien. Tenemos medidas y tenemos la posibilidad de coadyudar en esta situación que estamos viviendo a una buena cantidad de personas, de emprendimientos que en este momento estén con nosotros y que tengan alguna dificultad. Es acercarse al banco el primer paso en esta otra situación también. Excelente. Una pregunta fuera del contexto de banca de desarrollo, pero viendo que estás viviendo el día a día de la actividad económica de Guanacaste, de Liberia, ¿qué signos, qué percibe el Banco Popular en este momento? ¿Cómo vamos? ¿Qué sentís? ¿Cómo va la economía? Vamos a ver, en esto, y más cuando uno ya tiene la etiqueta de que es economista, es una pregunta recurrente. Digamos, ¿cuál es el panorama? Y a todos nos gustaría como tener la bola de cristal. Le voy a hablar desde la perspectiva particular como economista. Vamos a ver, es una situación completamente diferente a la que teníamos el año pasado para esta época. El año pasado para esta época no había luz al final del túnel, ¿verdad? Era una situación compleja, inédita además, no sabíamos cómo enfrentarla si se quiere, no sabíamos cuánto tiempo se iba a tardar. Esas incertidumbres, esos grises en el horizonte ya no son tantos, ya por lo menos vemos al final de la luz al final del túnel, como dice la sabiduría popular o el dicho popular. Ya tenemos una vacuna que existe, ya tenemos a los principales compradores nuestros llegando a la inmunidad de rebaño, ya tenemos a los turistas animándose a venir, ¿verdad? Ya tenemos inversión también animándose a regresar o pensando en regresar. Entonces es una situación completamente diferente, además de que la economía es cíclica, ¿verdad? Siempre es una caída y un rebote, y pienso que estamos comenzando con el rebote, ¿verdad? Entonces de aquí para adelante yo podría, a título personal le digo, asumir de que ya para abajo más no, Así que es. tiene que ser para arriba, ¿verdad? Porque el horizonte cambió, las perspectivas cambiaron, y en esto de la economía y el crecimiento las expectativas son muy importantes, y hay una expectativa diferente ahora de la que teníamos el año pasado, por ejemplo, para esta misma época, que era de total incertidumbre. Muy bien, entonces son palabras positivas, Claro. palabras muy positivas. Bueno, pues nada más me queda agradecerle por su visita, no va a ser la última, definitivamente quedan muchos temas que podemos conversar, y decirle que aquí están las puertas abiertas en Canal Anexión, y nuevamente gracias. agradecerle de verdad. Muchas gracias.
Bueno, sin lugar a duda, muy valiosa la información que nos ha ofrecido don Francisco Jiménez de la sucursal de Liberia del Banco Popular. Y bueno, Daniel, yo creo que uno de los temas muy importantes también en cualquier emprendimiento o cuando las empresas requieren contratar de recurso humano es el tema de las habilidades blandas, un concepto que se maneja bajo este nombre, pero que históricamente siempre ha tenido un peso muy grande, porque la empatía, esa facilidad de las personas para relacionarse con otras han sido un plus grandísimo. Así es. Y yo tengo una pregunta que quisiera que le preguntemos ahora a don Rafael, es, ¿se nace o uno puede aprenderlas? Claro. Y siento que ahora en muchas empresas pesa más esas habilidades blandas que todo lo que has estudiado o inclusive toda la experiencia que has tenido. Totalmente. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos en eso. Vamos a ver qué nos dice don Rafael Zárate, que es gerente de recursos humanos del Ingenio El Viejo, y va a estar compartiendo con nosotros esto que es muy valioso, sobre todo para los jóvenes que están buscando trabajo y que a veces pues tal vez se sienten un poco inseguros porque no tienen toda la preparación o la experiencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta don Rafael. Muy bien. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más de Guanacaste Positivo. Los procesos de despigmentación son muchos, ¿verdad? Tenemos una amplia gama de procedimientos que podemos ayudar a nuestros pacientes. Sin embargo, hay que tener presente que las manchas en la piel tienen muchas causas y siempre tratamos mediante la consulta médica encontrar la causa, tratar la condición preexistente, recomendarle mucho a nuestros pacientes el uso de filtro solar porque no hay forma de que usemos un método despigmentante y que a la vez nos estemos asoleando y nos seguimos manchando. Y una vez que la paciente esté enterada de las causas, de los posibles tratamientos, pues le ofrecemos una amplia gama de servicios. Los tratamientos pueden ir desde las cremas, ¿verdad? Las cremas despigmentantes. Nosotros hacemos formulaciones magistrales. Usualmente son productos hechos por nosotros, los dermatólogos, formulados por nosotros, para cada tipo de piel individualizado. Eso es súper importante, no hay una crema despigmentante que le sirva a todo el mundo. Y lo otro es los procedimientos que usualmente van desde peeling, ¿verdad?, hasta láser. Los peeling hay muchos dependiendo de el color de la piel, la profundidad de la mancha, qué es lo que queremos, digamos, mejorar, si es más la parte epidérmica o si son manchas un poco más profundas. Los peeling químicos, hay peeling químicos y peeling que se pueden hacer con láser también. Dentro de ellas nuestro producto estrella es el Cosmelan, que ha sido bastante aceptado por nuestras pacientes por la rapidez de los resultados. La mayoría de los otros procedimientos son procesos un poco más lentos. Con el Cosmelan, que es un peeling de grado médico, lo que obtenemos son resultados rapidísimos y las pacientes están felices, ¿verdad? Otros procedimientos como el láser, tenemos varias longitudes de ondas para tratar diferentes tipos de manchas. Aquí en Guanacaste tenemos la peculiaridad de que tenemos pieles morenas, entonces el láser es una herramienta que tenemos que usar con muchísima precaución, porque en ocasiones ocurre algo que se llama hiperpigmentación postinflamatoria. Intentando mejorar algo, a veces empeoramos el problema. Es por eso que siempre les recomendamos a los pacientes que se pongan en manos expertas, porque hay ciencia detrás de un aparato, ¿verdad? Para que puedan tener resultados. Gracias por continuar con nosotros en Guanacaste Positivo. Como lo mencionábamos antes de la pausa comercial, existe un concepto que se está manejando recientemente, me parece a mí, no desde hace muchos años, y es el tema que se llama habilidades blandas. Y esto es un tema que nos interesa muchísimo porque no solo puede ser una gran fortaleza para las personas que están iniciando
pequeños proyectos empresariales, sino también que está siendo uno de los elementos más importantes a la hora de que las empresas eligen su recurso humano. Y es por eso que hoy nos permitimos invitar al gerente de recursos humanos del Ingenio El Viejo, don Rafael Zárate, quien estará conversando con nosotros sobre este tema que nos parece que va a aportar muchísimo valor a todos nuestros televidentes. Primero que todo, gracias Rafael por estar con nosotros y para nosotros de verdad es un gusto y un placer poderlo tener acá. No, muchas gracias, Rebeca. El gusto es mío, más bien de poder estar en un espacio como estos y hablar un tema tan importante como es el de las habilidades blandas. Así que ojalá podamos sacar provecho de este espacio e informar. Claro, antes de entrar en materia, me estaba contando usted que el Ingenio El Viejo tiene alrededor de más de 600 trabajadores, o sea, es un volumen grandísimo de recurso humano que maneja el ingenio. Correcto, Rebeca. Nosotros, en realidad, hay 2 etapas dentro del área productiva de la empresa, donde tenemos una cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en Zafra llegamos a tener más de 1000 personas directamente y alrededor de casi 3000 de forma indirecta. Ya fuera de Zafra, lo que llamamos nosotros la época de reparación, se nos reduce. Generalmente contábamos alrededor de 400 y resto de personas y hay una parte que la trabajamos a través de contratistas. Sin embargo, ya hemos ido impulsando, ir asimilando esta cantidad de gente que viene de forma esporádica a la empresa, pero por un asunto de responsabilidad, de cumplir con todo lo que la legislación nos hemos querido asegurar de que esto lo controlemos directamente. De ahí que hemos incrementado la cantidad de gente en la época de reparación. Claro. Rafael, una vez que ustedes deciden contratar personal, ¿cuáles son las características que ustedes buscan en las personas que pueden ser objeto de una contratación en una empresa como El Viejo? O sea, ¿qué es lo que principalmente valoran ustedes a la hora de realizar una selección de personal? Ok, bueno, nuestro principal reto a la hora de hacer una selección de personal es tener a la persona idónea en el puesto correcto. Ok, para eso nosotros en cada puesto pues hay una descripción de ese puesto, tratando de que ese manual de puestos nos indique cuál es la persona que deberíamos de contratar para ese puesto. Entonces nos dirigimos, ahí están contempladas una serie de requisitos, una serie de, por ejemplo, habilidades blandas y habilidades duras o habilidades técnicas. Entonces hacemos un mix de esas habilidades. Igualmente se hace una entrevista en el puesto de trabajo para saber bien el jefe o supervisor o gerente a quién desea contratar o cómo lo desea contratar, y nosotros poder buscar dentro del mercado la persona que más se acerque a lo idóneo para ese puesto y para lo que requiere el que está haciendo el requerimiento. ¿Qué son las habilidades duras? ¿Tienen que ver qué, con la formación académica? Sí, las habilidades duras son más esas habilidades que se adquieren, esas competencias que se adquieren en las aulas, que se adquieren en la formación en la universidad, en los colegios técnicos, en los mismos trabajos, esa experiencia, ese conocimiento, eso es básicamente lo que nosotros llamamos habilidades duras, habilidades técnicas. ¿Y las habilidades blandas qué son? Y las habilidades blandas tienen que ver más con las personas, tienen que ver más con las relaciones interpersonales, tienen que ver más con el manejo de sus emociones, con las habilidades sociales, con las habilidades de comunicación, y que en estos momentos, como lo decía hasta el principio,
tienen una gran repercusión a la hora de contratar personal. ¿Por qué? Porque hay muchas veces tenemos gente técnicamente muy bien calificada, pero con habilidades blandas realmente muy bajas. Y eso, pues lógicamente, va a influir en la interacción, en el ambiente laboral, en la forma de producción, porque, y me ha tocado en mi experiencia laboral, tener gerentes o jefes con habilidades técnicas envidiables, pero con habilidades blandas muy raquíticas. Y es ahí, para los departamentos de recursos humanos, donde empieza también a lo interno mucho del trabajo, porque es donde vienen las quejas, que me tratan mal, que no me dicen las cosas bien, que la comunicación, que no hay comunicación, que el liderazgo, que todo quiere que se lo hagan y no hace nada, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de problemas que igual nos obliga a tratar de ir resolviendo estos asuntos de interacción entre las partes. Yo me imagino que para realizar una contratación, valorar las habilidades duras debe ser muy fácil, ¿verdad? Porque de ahí está el currículum donde dice formación en tales cosas o experiencia de tantos años en otras, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen ustedes para poder valorar esas habilidades blandas de si prácticamente no conocen a la persona, no conocen la capacidad que tenga para relacionarse con otras? Me imagino que solo tendrán o podrán absorber lo que en la entrevista proyecte la persona o lo que les cuente, ¿verdad? Pero ¿cómo tienen ustedes certeza de la calidad de habilidades blandas que puede tener una persona? Sí, bueno, aquí dichosamente en estos momentos existen una serie de herramientas que permiten y que son muy acertadas a la hora de aplicarlas para darnos una idea más cercana de a quién estamos contratando. Estas herramientas han sido creadas a través de estudios de años por parte de profesionales y que ayudan mucho a tener más certeza de la persona que se va a escoger. Ahora bien, en lo personal, a mí me gusta más la parte de la interacción directa, las preguntas directas. Ya uno tal vez por los años que lleva en este oficio, pues se le va haciendo más fácil poder interactuar e ir determinando si esa persona es realmente la más adecuada para el puesto y para lo que está esperando, ya sea la jefatura o el área de la persona que contratemos. Entonces, ahorita hay buenas herramientas, pero igual, parte de nuestras habilidades blandas como profesionales en recursos humanos está el poder sacar esa información que nos sirva de base para poder determinar que esa es la persona adecuada. Igual, en todo esto también muchas veces es una lotería pegarla, como decimos nosotros, pero definitivamente los estudios y las herramientas que hay ayudan bastante para esa tarea. Todos los puestos, digamos, que ofrece una empresa requieren de que el recurso humano tenga habilidades blandas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en los informáticos, que tal vez no tienen que conversar con nadie, tienen que pasar, más bien les frustraría tener que pasar aislados en un cubículo haciendo un trabajo específico. Entonces, más bien yo creo que ahí serviría que no tuvieran muchas habilidades blandas. ¿Cómo sopesan ustedes a la hora de definir un puesto digamos, la proporcionalidad que debe existir entre las habilidades duras y las habilidades blandas? Sí, bueno, en este caso, y tiene usted mucha razón, todos los puestos requieren de habilidades blandas, definitivamente, porque de una u otra manera hay que comunicarse, hay que interactuar, unos más que otros. Lógicamente, nosotros hacemos más énfasis
a la hora de entrevistar o aplicar las pruebas en aquellos puestos donde se requiere una mayor cantidad de habilidades blandas, porque las habilidades blandas son una cantidad enorme. Ahora bien, por lo general, en estos tiempos o actualmente la mayoría de las empresas, las habilidades blandas que más se miden o que más interesan, pues es la comunicación asertiva, el que las personas tengan ese don de oír a los demás, el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, son parte esencial de lo que tradicionalmente en los últimos años se ha venido midiendo dentro de las habilidades blandas. Ahora bien, si usted me pregunta, ahora en época de pandemia, ¿qué está pasando con las habilidades blandas? Bueno, aquí las cosas están cambiando porque ahí yo creo que se le está dando más énfasis, sobre todo dependiendo del tipo de organización, a habilidades como la creatividad y la innovación. La adaptación. Eso es considerado como una habilidad blanda, la creatividad. Sí. ¿Por qué? Porque usted tiene que, en época de crisis, usted tiene que tener la habilidad de pensar y de interactuar con las demás personas y de cambiar el rol que se ha venido dando. Por ejemplo, ya hay mucha gente que está haciendo trabajo en la casa o teletrabajo. Entonces, eso definitivamente cambia la forma de cómo veníamos trabajando. Entonces, ahí tenemos que ponernos creativos para que la gente no se abuse, no se lo coma el hecho de que está en la casa y ya no está dentro de la organización donde lo están viendo, sino que tenemos que buscar formas de cómo hacer de que las personas efectivamente estén trabajando en su casa. Por ejemplo, la empatía y la tolerancia ahora en estos tiempos es fundamental. Ponernos en los zapatos de otros, saber lo que se está viviendo, todos estos procesos desde que entra usted a una empresa o a cualquier lugar que tiene que lavarse las manos, que tiene que cumplir con estas normativas, eso muchas veces atrasa el flujo de las cosas, y usted va a un banco, por ejemplo, y usted ve la fila tan enorme que hay, y ahí hay que entender lo que está pasando, hay que tener tolerancia a eso, por ejemplo. Para mí una de las más importantes en estos momentos, y quizá la más difícil, es la resiliencia. La resiliencia es fundamental, porque ya ahí se están perdiendo muchos trabajos o en el mejor de los casos se han tenido que reducir las jornadas y todo esto ha provocado crisis de las cuales ya tenemos que afrontar y salir adelante y ver hacia el futuro. Entonces es parte de las habilidades blandas que yo creo que en estos momentos son fundamentales para lograr salir adelante con la crisis que estamos viviendo. Y bueno, ahora antes de iniciar esta entrevista conversaba con mi compañero Daniel Coto sobre algo fundamental, y es que las habilidades blandas se construyen a través del tiempo. ¿Puedo aprenderlas o es algo con lo que ya nazco, con lo que ya vengo?
hay una mezcla de las dos cosas. O sea, hay gente que trae habilidades blandas ya de forma innata, y hay otras que se aprenden. Yo tengo un sueño, y es que nuestro sistema de educación incorpore dentro de su formación las habilidades blandas. Y hablo de nuestro sistema de educación desde la primaria y la secundaria. Ya a nivel universitario, pues algunas universidades están haciendo esfuerzos para ir incorporando dentro de su currícula las habilidades blandas. Pero a nivel de la educación base, lo que es la escuela, lo que es el colegio, sería formidable. Y digo formidable en el sentido de darle continuidad, porque si nos vamos a las raíces, o sea, nos vamos a la parte del kinder, ahí esos 2 o 3 años donde están los niños, ahí realmente hay un desarrollo de habilidades blandas muy interesante y muy importante. Ahí los niños son libres, aprenden a interactuar entre ellos, aprenden a evaluar, aprenden a conocerse a sí mismos y a comunicarse y a trabajar en equipo con el resto de los niños. Y usted lo ve con la facilidad que lo hace. Una fluidez completa, sí. Completamente, sí. ¿Dónde se pierde? Cuando entramos ya a la primaria, claro, que dejamos de hacer eso y nos dedicamos a la parte de las habilidades duras, de las técnicas, a que la gente aprenda de memoria y nos olvidamos de las personas como tales. Y entonces es ahí donde yo me imagino y sueño que el día de mañana se logren incorporar esta formación de habilidades blandas a nivel de escuela y a nivel de colegio, que imagínense la clase de personas y de profesionales que vamos a tener cuando ya ellos lleguen a la universidad. Esa formación interna, formación de seres humanos, ya darían un valor increíble a la mano de obra costarricense, que ya es muy valiosa desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de personas como personas, pero no necesariamente porque hayamos tenido una formación formal en blandas. Y por eso, ojalá el día de mañana las autoridades de educación logren incorporar dentro de su sistema la formación de habilidades blandas. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, Rafael, me parece tan valiosa su participación, porque a veces nos enfocamos mucho en lo que no tenemos, si fue la no oportunidad tal vez de estudiar, de superarse académicamente, pero tenemos fortalezas muy grandes en áreas como son las habilidades blandas que podemos explotar y podemos llegar a conseguir importantes resultados a través de esas fortalezas que sí tenemos. Así que bueno, yo creo que nos queda la tarea, ¿verdad?, para trabajar en eso y definitivamente tener claro que no solo la parte académica, la parte de la experiencia o la formación cuentan a la hora de que se elige una persona para determinado puesto, sino también mucho la actitud que tenga, esa disposición y esas habilidades blancas. Así es, Rebeca, definitivamente, y tal vez un dato interesante que lo leí ahí en un documento y que creo que es importante que el público sepa, es que las contrataciones de personal generalmente hay un porcentaje como del 45% que obedecen a habilidades técnicas, a habilidades duras, pero la salida de las personas de las organizaciones en un 85% obedecen a falta de habilidades blandas. Bueno, imagínese usted. Entonces, ahí está la respuesta final. Sí, correcto. Así bueno, que muchas ahí gracias. Queda, no, con muchísimo gusto, más bien gracias a usted. Y bueno, aquí llegamos al final de este programa Guanacaste Positivo. Agradecemos muchísimo su compañía y por supuesto que los esperamos en nuestros reprises y en nuestros posteriores programas bajo este nuevo concepto. Muchísimas gracias y que la pasen muy bien. Empezar, abriendo tus alas a un nuevo